Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Esteban Munguía. Hola, ¿qué tal? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema. Aquí además estamos agarrando ya a Esteban básicamente con las maletas en la mano, Así es. ¿no? Pero este es un tema que aparte creo que es un tema bastante interesante, porque hay mucha gente que tiene el mismo interés por este tema y creemos que puede ser bastante didáctico en muchos sentidos y también de alguna manera darle la idea a las personas de qué es lo que requieren hacer precisamente para lograr esto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Esteban? De los intercambios estudiantiles Ok, para estudiar en el extranjero. perfecto. Hablábamos precisamente que hay mucha gente que realmente le interesa esto. Tú ya tenías tiempo buscando precisamente esta oportunidad Claro. de estudiar en el extranjero. Yo también tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué es lo interesante o por qué la gente quiere normalmente viajar y estudiar en el extranjero? ¿Qué es lo que tú ves en esto de atractivo? Pues creo que hay diferentes razones para hacerlo. Muchas son, bueno, creo que es muy subjetivo, o sea, son razones personales. Unas pueden ser por profesionalización de su área, es decir, a lo mejor lo que pueden encontrar en el extranjero no lo encuentran en su país de origen, entonces deciden salir a buscarlo. Otra puede ser por razones personales de experiencia, por decir, quiero irme a vivir allá en un idioma diferente, totalmente diferente, ¿saben? O sea, como salir de la zona de confort. Otras puede ser el idioma, por decir algo, yo me quiero ir a perfeccionar el inglés, me voy a un lugar donde no se hable español o donde no se hable mi lengua natal para yo poder retarme en esa parte del idioma. Y creo que otras pueden ser algo más personales, como el hecho de tratar de vivir un poco la parte de lo que es la independencia, digamos, allá. Ok, de hecho creo que consideraría que creo que todas las que has dicho son válidas. La primera que decías era el tema de ir a otro lugar que te pueda dar, por ejemplo, en muchos casos cuando estás en algún área de especialización específica, pues digamos ir a otro país en donde sabes que ese país a lo mejor está más avanzado en estudios al respecto, que realmente puede ser algo que pueda ayudarte a tu carrera, que pueda darte un plus precisamente a lo que tú estás haciendo en el lugar de donde habitas normalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte, digo, yo, ahorita como dices, hay muchas cosas que son subjetivas, pero yo creo que creo que dijiste 4 puntos. Uh-huh. Creo que los 4 puntos son de los principales, ¿no? Y una sería esa cuestión de, dentro de lo que viene siendo el ámbito académico, tener la posibilidad de ir a un lugar en que tienen a lo mejor un nivel más alto. Exacto. Y que te brinde precisamente ese plus, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, en el caso de algunas personas que viajas cuando estás durante la universidad, que es decir, es tu proceso normal, pero tienes la posibilidad de ir a otro lado y encontrar ese campo de estudio en esos lugares en donde, por ejemplo, mucha gente viaja normalmente a Estados Unidos o algunas escuelas europeas, que son precisamente las que más tienen prestigio en cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con matemáticas, ciencias a lo mejor exactas, ingenierías, biotecnología, algunas cuestiones incluso de marketing que también. Son áreas que luego ves países en donde tienen mayor desarrollo, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto para ti fue esto importante y qué estás buscando, por ejemplo, en esta área? ¿Qué crees que te pueda dar esta posibilidad de ir a otro país? Bueno, o sea, enfocándonos en el primer punto, que es la profesionalización de algo específico, digamos en la parte académica, creo que simplemente conocer la forma en la que se hace lo que tú haces aquí en tu país de origen, pero verlo en un país extranjero es súper enriquecedor. Yo estoy en el área de marketing, como algunos de ustedes ya conocen, y a mí, la verdad, lo que me interesa de ir al extranjero, yo me voy a España en este caso, es conocer la forma en la que se aplica y se usa el marketing allá. Porque, digo, aquí lo vemos y el contexto que tenemos en México es pues nacionalizado a la cultura, a la forma de trabajo y demás de México. Pero cómo lo pueden hacer allá y qué prácticas de las que yo aprenda allá lo puedo traer aquí a México, ¿no?
Creo que eso es lo importante en cuanto al primer punto. Ok. Según yo, el segundo punto que habías dicho tenía que ver con el tema un poco también de la independencia. Sí, sí puede ser como de reto personal y de la independencia. Pues más bien como de experiencia, creo yo. Ok. Creo que sería más por la experiencia. El punto número 2 fue la parte de experiencia. O sea, la parte, digamos, de la independencia es el punto número 4. Ok. Pero el punto número 2 es esa parte como de la experiencia. Muchos se van más por el... Bueno, yo tengo algunos conocidos. Por la experiencia de conocer, digamos, el extranjero nada más. Ok. O sea, realmente no van con... Van de vacación más que la parte... Exacto, es como una vacación prolongada, vaya. O sea, utilizan el pretexto... Bueno, no es que esté mal. O sea, aquí vamos a aclarar ese punto. No es que esté mal. O sea, es dependiendo de la persona. Pero algunas personas utilizan eso como si fuera una vacación larga. O sea, utilizan la parte académica como pretexto para irse. Pero realmente allá, pues están conociendo y están viajando y están moviéndose y deshaciendo. Y está padre también. O sea, pero depende de a qué enfoque le va a dar cada persona. Claro, digo, a final de cuentas aquí también este punto, como tú dices, creo que sí es importante en el tema de la experiencia, pero sí creo que no se queda únicamente en el tema académico, que de hecho es lo más interesante de esto, ¿no? Porque a final de cuentas, como tienes la posibilidad de ir a un lugar que no conoces, digamos, y tener todo en tu entorno, porque a final de cuentas vas a estar un tiempo, unas horas en la universidad a lo largo del día, pero pues el resto del día vas a hacer tu vida en un entorno totalmente distinto al que normalmente estás acostumbrado, ¿no? Exactamente. Lo cual, pues muchas veces nos lleva a algunas personas que a lo mejor no hemos tenido la posibilidad de estar fuera de nuestras casas hasta que tuvimos la posibilidad de ir y de hacer estos estudios en el extranjero, pues precisamente de tener esta oportunidad, ¿no? Exactamente. No sé si sea tu caso también. Sí. Ok. Bueno, en mi caso son dos cosas particulares que fueron como mi motivante principal. En primera, pues quiero vivir como la experiencia precisamente de intentar como ver una probadita de lo que va a ser la vida real después de la casa de mis papás, ¿no? Que es donde he estado viviendo. O sea, quiero como esa probadita y foguearme para ver qué es lo que viene y obviamente que eso me permita prepararme para cuando ese momento llegue, ¿no? Claro. Y dos, es que yo nunca he salido del país. Ok. Que de hecho aquí habría situaciones, digamos, en dos ámbitos, porque hay personas que se van a estudiar, por ejemplo, en la etapa de universidad, Sí. y hay otras personas que se van a estudiar posterior, ¿no? En estudios de posgrado, que obviamente las dos tienen su interés, ¿no? Exactamente. Creo que sobre todo en esta parte, y además a lo mejor quisiera también ahorita que tomemos ese punto, pero también de qué tan difícil o fácil, e incluso qué tan, que si solamente algunas personas lo pueden hacer. Ahorita hablar un poco de qué tan difícil o fácil puede ser estudiar en el extranjero, pero creo que al final de cuentas la experiencia en cualquiera de los casos puede ser buena, ¿no? O sea, yo lo veía en términos básicamente como lo que tú comentas ahorita, esa parte de vivir esa situación de pues, salir de tu casa, aparte sumado al hecho de estar en un país que es diferente al tuyo. Exacto. Y creo que es totalmente válido. Algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, digo, lo normal es que la gente cuando va a la universidad siempre se va de casa. O sea, casi todas las veces la gente cuando va a la universidad se va a una universidad distinta al lugar en donde reside. Entonces, allá está como muy marcado que la gente básicamente, los que estudian universidad, a los 18 años parten de su casa, ¿no? Lo cual ya les da esa experiencia en ese momento y de hecho incluso la gente que estudia en el mismo lugar en donde vive, les piden, más bien los forzan a que por lo menos el primer año tienen que vivir en la universidad. Lo cual es como parte de la experiencia que están buscando de que, digamos, estén exactamente, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante y sí, o sea, a lo mejor habrá quien le llame más la atención el tema de estar viajando y irse a un lugar y hacer más la fiesta, pues está bien, pero creo que en general si lo ves como un todo, la posibilidad y la experiencia que puedes tener tanto en la parte, es decir, no pierdes el tiempo en el sentido de que sigues avanzando en tu parte de desarrollo académico y aparte tener esa experiencia, creo que es por eso una de las cosas que para mí, por ejemplo, en términos de universidad, pues fue de las cosas que más disfruté, o incluso yo creo que debe ser de las épocas en que más disfruté yo en general y que más recuerdo, digamos, positivamente a lo largo de mi vida, esa posibilidad de salir, estar en otro lugar, hacer amigos, encontrar una cultura distinta, que creo que es bastante interesante, ¿no? Y que es parte de lo que aquí se da, ¿no? Exacto. Pues creo que es esa parte de conocer sobre todo.
Sí, y ir abierto y conocer en todos los ámbitos, porque de repente hay Exactamente. gente que viaja a todos lados, pero te das cuenta que no conoce, ¿no? O sea, es como, pues Justo. sí, viajaste a todos lados, te sacaste fotos, pero no tomaste nada de eso y eso nos lleva al siguiente punto, que es el tema de la cultura, Ujú. que también aquí cuando vas a otro lugar, la parte importante es tratar de entender esa cultura donde vas. Tendrás muchas veces que ajustarte a cosas, ahí te va a tocar a ti seguramente Importantísimo. darte cuenta de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, porque aunque vas a un país que habla el mismo idioma que nosotros, te vas a dar cuenta de la forma de hablar es diferente. Sí, de expresarse, A mí de cosas que me todo. llamaban mucho la atención en España era, por ejemplo, el espacio personal de la gente, Ujú. sobre todo en Madrid, era mucho más corto de lo que nosotros estábamos acostumbrados y son cosas Sí, a las que te tienes que adaptar, ¿no? Porque a sí. final de cuentas estás con la gente y de repente tú aquí más o menos la gente está a una cierta distancia, pero ya se te empiezan a acercar y tú sientes como raro, ¿no? Ujú. Pero son cosas que a lo mejor de repente te sacan de onda y luego te das cuenta que es una cuestión. O por ejemplo también en Madrid la gente gritaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy, muy escandalosa, pero era parte de la cultura. Si de repente no entiendes esa parte, pues a lo mejor hasta había gente que se Sales sentía como que, ofendido. exacto, ¿no? Exacto. Porque me están gritando. Sí, claro. Creo que parte importante de ir al extranjero es, como decía hace ratito, ir abierto. O sea, como realmente ir sabiendo que la cultura es diferente y que lo que pueda pasar allá, pues no te lo vas a tomar personal. O sea, el chiste es realmente ir abierto, flexibilizarse en cuanto a lo que se ha aprendido para poder aprender más allá y obviamente, pues, conocer la diferencia cultural que puede haber, que creo que es súper enriquecedor sobre todo. Es que eso siempre te va a ayudar, ¿no? El hecho de poder entender otras culturas. Ujú. Otra vez, digo, si te fijas, a final de cuentas, todo esto, esta experiencia es aprendizaje, ¿no? Exactamente. Y entre más lo aproveches, tanto en la parte académica, en la parte de la experiencia, en la parte cultural y en el último punto que ahorita anotaste, pues creo que es ahí donde precisamente este tipo de experiencia es algo totalmente redondo y normalmente algo que vale la pena el realizarlo si tienes la oportunidad Exactamente. o si buscas la oportunidad de hacerlo, ¿no? Exactamente. Y, Justo. y en la parte cultural, digo, esta cuestión, hay cada vez más, por ejemplo, en muchos países, por ejemplo, los chinos buscan siempre estar colocando gente que pueda estudiar en el extranjero, sobre todo en Estados Ujú. Unidos. Hay muchas culturas que buscan hacer esto de forma mucho más abierta, ¿no? Incluso, por ejemplo, hablábamos hace rato de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, ahí sí, por ejemplo, casi no sale. Ok. A diferencia de otros, nosotros como cultura en México, sí hay mucha gente que trata de buscar e ir a otros lados. Sí. Y de hecho, hay países que han visto en esto un negocio, como es el caso de España, precisamente, que no es el caso en el que tú vas, pero España ha encontrado lo que podríamos llamar como turismo académico, Ujú. en donde han visto que hay mucha gente que quiere estudiar en el extranjero y han desarrollado muchos programas precisamente para que la gente vaya, Sí, viaje, estudia ya. estudie allá, y tenga un poco el pretexto para estar pues en el país durante un tiempo, lo cual pues también implica que gasten en algunas cosas y también implica una derrama económica para el país. El último punto, que creo que es importante, a lo mejor en este caso no es tu caso, pero sería el tema del idioma, ¿no? Que tú sí Sí. lo habías considerado inicialmente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es que creo que estos 4 puntos ninguno está peleado con el otro. O sea, creo que dentro de la experiencia de irse al extranjero, se van de la mano los 4 puntos. O sea, están trabajando los cuatro. La diferencia es qué enfoque traiga uno sobre el otro. Porque creo que sí van priorizados y bueno, pues van como categorizados dependiendo de lo que uno quiera y lo que uno busque, ¿no? Pero consecuentemente el irse allá implica tener que trabajar en algunos de los cuatro. Por decir algo, yo, mi fuerte principal, digamos, era esa parte de la independencia. O sea, como probar algo más allá. Y sobre todo porque sales de la zona de confort, ¿no? O sea, aquí en México puedes intentar lo que hay, un fin de semana, lo que sea. Pero a fin de cuentas, inconscientemente uno siempre está sabiendo que tiene o a su familia o a sus papás o lo que sea, ¿no? Entonces, eso impide, digamos, que la experiencia de independencia sea como mucho más palpable, mucho más realista, creo yo. Ese fue mi prioridad, digamos, mi punto número 1 dentro de la categorización de esos 4. Después vino la parte de idioma. Yo quería perfeccionar mucho el inglés. El inglés, no es por presumido, pero soy nivel C1, o sea, lo tengo avanzado. Pero Ujú. eso es lo que dicen mis exámenes aquí en México. Yo dije, ¿qué tanto de ese nivel C1 voy a poder yo aplicar en el extranjero que realmente me digan, ah, sí, sí, eres un nivel C1 porque todo el mundo te entiende y entiendes todo, ¿no? Pues es muy diferente que te lo evalúen en una clase donde terminando la clase vas a estar hablando otra vez español, que te lo evalúen en la vida cotidiana que tienes que ir al súper, a comer, a la escuela, a todo,
que es ahora sí que 100% de tu contexto diario va a ser en el otro idioma, ¿no? ¿Qué tanto vas a poder con ese reto? Que creo que va de la mano con el número 1 de la independencia, si es que quieres probarte un poquito más, ¿no? O sea, porque imagínense salirse de casa y aparte salirse para hablar en otro idioma, no, pues está cañón. Pero la parte de perfección de idioma era mi segundo enfoque. Tercero, era la parte de los viajes y de la cultura. Realmente yo no he salido de México, entonces mi hambre por conocer, a ver qué hay allá, que me han platicado que esto, que el otro, que Italia, que lo que sea, pues fue como también mi motivante para decirme, me voy para allá, para Europa. Porque digo, me pude haber ido a Canadá o a Estados Unidos, pero yo dije, no, me voy para Europa, conozco, hago y deshago, aplico, digamos, estos 3 primeros puntos y además, consecuentemente a esto, viene el punto número 4, que es la de la profesionalización, que implica la parte de perfeccionar algunas cosas de mis estudios, traer cosas de allá que aquí en mi escuela o en mi universidad no se están viendo, y entonces yo poder aplicarlo acá, ¿no? Pero cuando yo regresé a México, lo único que sí no se me hizo fue la parte del idioma porque me cambiaron el país a fin de cuentas. El primero al que iba a ir era Inglaterra, pero Vas a aprender castellano. voy a aprender castellano, exactamente. Claro. Sí, Catalán. que ahí también, digamos, aquí dentro de esta parte del idioma, como bien dices ahorita, pues muchas veces es otra cosa que vas a aprovechar, pero creo que incluso también hasta en el tema profesional también es como darte o tratar de ver en términos de lo que llevas de la carrera también cómo te sientes respecto al lugar a donde vas, ¿no? También digo, porque lo decías, por ejemplo, en el caso del idioma, ¿no? Ujú. Se supone que estoy así, Exacto. que cómo estoy en nivel precisamente contra ese lugar ya tratándolo de aplicar. Exacto. También en la parte, creo que también en la parte académica, también te das un poquito esa idea de qué tan atrasado o qué tan preparado estás en el sentido de la carrera, y eso también yo lo vi un poco cuando tuve la oportunidad, como de ver, oye, a ver qué tan alejado estoy, también en cuestión, o qué tan alejado está mi plan de estudios, por ejemplo, Sí. de lo que están haciendo aquí, ¿no? Sí, Y te claro. das una idea también, pues, digamos, como un poco más general, Ujú. de si tú podrías también, digamos, desempeñarte en otro lugar, ¿no? Ujú. Sí, exacto. O sea, creo que uno aquí de México sale con armas o con herramientas, les digo yo. Sales con herramientas de idiomas, con herramientas de escuela, con herramientas de socialización, con herramientas de cuestiones domésticas, incluso en tu casa, lo que sea. O sea, traes un set de herramientas y de armas que formaste en tu periodo de familia, en tu periodo de amigos, en tu periodo de universidad, lo que sea. Y cuando sales allá, realmente probar qué tan útiles pueden ser esas que aprendiste y las que no aprendiste, pues ver la manera de aprenderlas lo más rápido posible estando allá, ¿no? Que creo que es la parte de ser flexible y adaptable, porque una persona que es realmente cuadrada, esquematizada y estructurada, que no está dispuesta a adaptarse una vez estando allá, creo que es mucho más trabajoso para una persona así que para una persona que va abierta realmente a desaprender lo que no le sirve y a aprender lo que necesita aprender rapidísimo. Claro. Entonces, definitivamente creo que estos 4 puntos que Ujú. especificaste son las razones principales por las cuales el tener la posibilidad de estudiar en el extranjero son importantes. El tema Exactamente. profesional, en el tema del profesional académico, Exacto. de lo que puedes obtener al tener esta experiencia. Ujú. El segundo punto sería la experiencia en sí, Sí, claro. esa posibilidad de hacer algo distinto, ya sea que vivieras o no con tu familia, porque hay Ujú. algunas personas que sí en la universidad aquí ya están viviendo fuera de su casa, pero si no el resto de las cosas en todo el entorno en el que te vas a meter. Sí. El tema cultural, de ser más abierto a entender otras culturas, ver otras Incluso el personas. idioma. Ujú. Incluso, además, en muchas universidades en donde tienen programas, normalmente no nada más te vas a encontrar gente de ese país, Exacto. sino varias culturas. A mí cuando tuve la oportunidad de hacer esto, de estudiar fuera, en el lugar en donde llegábamos, nosotros en el dormitorio donde estábamos, Ujú. metían a todos los extranjeros. Sí. Entonces lo que te pasaba o lo que te tocaba ver, pues es que tenías amigos de todos lados. Teníamos amigos japoneses, teníamos Sí, claro. amigos de Inglaterra, teníamos amigos de Suecia, había gente de todos lados. Ujú. Y eso todavía es más interesante porque no nada más vas al país en que había ido, en este caso Estados Unidos, Ujú. sino que tienes esa posibilidad pues de conocer otras culturas en ese entorno. Sí, claro. A final de cuentas, por ejemplo, nosotros nos la pasábamos digamos, en todas las cosas que hacíamos, fiestas, etcétera, etcétera, con los japoneses y con los ingleses. Imagínate que nosotros celebrábamos el 16 de septiembre con los ingleses haciendo el grito. Y entre Sí. mexicanos e ingleses, cosas que son bien interesantes y justo son las cosas que te dejan mucho valor dentro de esta parte. Exacto. Y el último, lo del idioma, ¿no? Que en los Exacto. casos que vale,
que vale la pena, se puede hacer. Ahora, ¿qué tan difícil es estudiar en el extranjero? ¿Qué tanto está acotado a ciertas personas que tengan recursos? ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué se puede hacer? ¿Crees que sea, digamos que de alguna manera se cierre mucho a ciertas personas que solamente tengan una cierta cantidad de ingresos? No creo que sea así. O sea, creo que ahorita, bueno, a mí lo que me pasó, y seguramente a alguno de ustedes también les ha pasado, como que todo mundo te dice, ay, es súper simple, busca becas, busca esto, busca lo otro, pero uno no sabe ni siquiera por dónde empezar. Que ese es el problema Ajá. normalmente, O sea, hay ¿no? tanto de dónde y hay tantas cosas que ofrecen, que dicen, que hacen, que lo que sea, que uno ni siquiera sabe por dónde empezar y qué es lo más viable de acuerdo al contexto y a la situación en la que está, ¿no? Entonces, yo en mi caso, lo primero que hice, dije, a ver, ¿qué es lo más cercano que tengo yo ahorita? Lo más accesible, mi universidad, porque Ok. estoy estudiando ahí. Dije, voy a ver primero si la universidad tiene programas. Si no, entonces ya me brinco a algo que me pueda recomendar o la universidad o que me recomienda alguna institución externa, ¿no? Pero primero, acotarnos a lo que tenemos y en dónde estamos. Ok. Yo diría, ¿no? Que eso es, yo lo veo totalmente como tú estás diciendo, Ujú. que aquí, otra vez, creo que serían 3 tiempos. Una, si estás apenas por entrar a la universidad, Ajá. creo que, y tienes esta idea también como de algún momento estudiar en el extranjero, sí es importante que te des cuenta que la universidad en donde estás, que creo que la mayoría de las universidades están buscando, públicas y privadas, Ujú. ya al tener programas de intercambio, ¿no? Sí, claro. Que eso es una cuestión que además si te fijas, y creo que tú lo has visto, que a veces la gente desaprovecha. Porque Justo, están los programas justo, y sí, son sí, sí. pocas las personas que quieren aplicar a esto. Exactamente. Pero las universidades públicas y privadas buscan tener programas de intercambio en donde traen gente a estudiar aquí y mandan gente afuera, ¿no? Entonces, una de las cosas, si estás por entrar a la universidad, independientemente si entras a cualquiera de estos 2 esquemas de universidad, darte cuenta precisamente qué tanta importancia y qué programas o planes o intercambios tienen las universidades en las que vas a entrar que en su momento te puedan permitir estudiar fuera, ¿no? Eso es interesante. Y sí vamos a enfatizar un poquito eso porque justo la universidad en la que yo estoy, somos más de... ¿Qué le gusta que sean más? En total, en toda la universidad. Digamos en horario vespertino, que son los semestres ya avanzados, a partir Ok. de cuarto semestre en adelante, quinto semestre en adelante. O sea, es quinto, sexto, séptimo y octavo semestre en turno vespertino. Que serán unas, ¿Cuántos serán dentro de esos semestres? Juntando todas las carreras. la verdad no tengo idea, como 600. 600, 700 personas. Y se me hace poquito. Se me Ok. hace poquito, pero vamos a tirar de eso. Ok. De esas 700 personas que contabilizamos al cachimbazo, Ujú. solamente 9 nos vamos a ir de intercambio. Y entre esas 9 9 están interesadas. No, 9 ya son aseguradas. O sea, Ok. 9 nos vamos seguros. Ok. Pero de 700 personas, 9. Y dentro del salón en el que yo estaba, cuando muchos les decía yo, no, es que me voy a España. Me decían, ay, ¿de parte de quién o cómo? Yo, pues de la universidad. El tema es justo eso, ¿no? O sea, que muchas veces las convocatorias están ahí, están esperando que alguien llegue y aplique, pero nadie las conoce. Una, porque no se les da esa difusión, puede ser esa. O dos, porque ni siquiera el alumno se toma el tiempo de llegar o a las oficinas o donde sea para decir qué programas de internacionalización o de intercambio manejas. Claro. Creo Y que por es eso eso, es ¿no? lo importante verlo desde el principio, sobre todo si estás en esa época, Ujú. y ver a dónde te puede llevar la universidad en donde vas a entrar. Exactamente. Ahora, aquí hay otra parte importante. Hay mucha gente que entra a la universidad con becas de Ajá. excelencia, y la cuestión más interesante de este tipo de intercambios es que lo que pasa es que a ti te aplican como si tú pagaras, digo, si tú estás pagando la colegiatura, tú vas a seguir pagando la colegiatura de tu universidad y vas a estar Exacto. estudiando en el extranjero. Exactamente. Y si tienes beca, te aplica igual. Exacto. Es decir, una persona que entró con beca, por ejemplo, a mí en mi caso, en el TEC de Monterrey, cuando la gente tenía una beca de excelencia y le pagaba básicamente todo, Ujú. se podía ir a estudiar en el extranjero sin tener que pagar un peso por la matrícula, ¿no? Exactamente. A lo mejor tenía que hacer otros gastos. Y esto es a lo que voy, que no queda en ti. O sea, Ujú. realmente se puede estar, si tú le echas las ganas y buscas la forma, puedes irte. Me acuerdo mucho de un caso de una de las personas que fueron del TEC, no era del mismo campus que yo, pero Ujú. lo conocí allá en este intercambio, que era una persona que tenía una beca de excelencia, que básicamente le pagaban todo. Entonces, es decir, él estaba estudiando allá ese semestre en Estados Unidos, Sí. sin pagar extra por su colegiatura, porque Ujú. realmente la beca le cubría todo, y además tenías la oportunidad de trabajar
y él estaba trabajando para conseguir un extra. De hecho, fue muy curioso porque esta persona lo que hacía, normalmente te dejan trabajar, pero tienes un poco limitado las horas de, Las de horas de trabajo trabajo porque a no la quieren semana. que te la pases trabajando. Ujú. Pero la verdad, yo también estuve trabajando y las posibilidades que tienes con lo que puedes ganar en esos trabajos, pues te puede ir bien. O sea, Sí, puedes claro. tener, digamos, para algunas cosas para mantenerte. Pero esta persona lo que hacía es que agarraba como 3 trabajos al mismo tiempo. Pero fíjate lo que hizo. Digo, no estoy diciendo que lo haga todo mundo, pero estando en Estados Unidos, Sí. y o sea, de hecho era la persona que si tú tenías pendiente de un día que necesitabas que alguien te cubriera, le decías a él. Ujú. Y te agarraba a todos, ¿no? Ya no salía con nosotros los fines de semana ni hacía nada, pero Ujú. le decías, oye, el domingo va a salir, tomas mi turno, Sí. y lo tomaba, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo trabajaba en la universidad, ni siquiera tenía que salir. Es más, trabajaba en el mismo dormitorio, en el comedor Ah, de mi dormitorio, entonces mi trabajo estaba al lado de donde vivía. sí. Y él lo que hizo es que, te digo, agarró como 3 trabajos, lo veías en todos lados, lo veías en el dormitorio, y luego lo veías en el Student Center, en otro de comida, Sí. y luego lo veías en otro lado. Lo que hizo él es que estuvo trabajando, pero de hecho, digamos, casi no gastaba dinero allá, Sí. juntó todos sus ahorros y cuando regresó se fue a vivir con su novia. ¿Ah, sí? Sí, juntó todo el dinero para juntar para su casita, Pues es que el rentar tipo de y... cambio, imagínense cómo no Sí, sería el en tipo ese de cambio entonces súper hizo eso, conveniente. pero digamos, hay esas posibilidades. Esta persona tenía una beca e incluso con eso y con la parte que pudo trabajar, pues realmente pudo darse la posibilidad de estar allá, ¿no? Sí, Entonces, exacto. hay esas situaciones, pero hay que verlo a través de las universidades. También, si es una universidad pública, pasa lo mismo, porque normalmente lo que ellos hacen es traer una persona del extranjero, que esa persona paga su colegiatura, su matrícula allá. Entonces, digamos, por ese intercambio, pues esa persona paga tu lugar en su universidad, ¿no? Entonces, pero Exactamente. eso no queda nada más ahí. Y es curioso porque, digo, si lo vemos, hay personas, por ejemplo, el expresidente Ernesto Zedillo, fue becado, era una Ujú. persona que de hecho creo que él era que vendía periódicos o algo así. Fue una persona Sí. que fue muy estudiosa, llegó a cierto nivel y él se fue a becado a Estados Unidos a hacer precisamente sus estudios en economía e incluso también Agustín Carstens también lo hizo a través de una beca, Ujú. que a lo mejor en este punto es en la parte de universidad, pero luego creo que habría otras 2 situaciones de estudiar en el extranjero, que sería un posgrado, ya si en su momento estás interesado en hacer una maestría o un doctorado, que ahí probablemente ya estamos hablando de una situación distinta en donde ya no estás conectado con la universidad. Y en esos casos muchas veces lo que puedes hacer es, por ejemplo, en el caso de los doctorados, es comunicarte directamente con las universidades. Las universidades en el extranjero normalmente tienen presupuestos para llevar gente a estudiar doctorados porque esas personas espera que estén generando, ¿cómo se llama? Pues conocimiento a través de ciertas investigaciones y ciertas cosas, entonces tienen presupuestos para eso y Exacto. buscan precisamente dar las becas. Para maestrías no hay tanto, porque normalmente la maestría como que termina siendo algo más personal, ¿no? Como que haces una maestría precisamente como para tratar de obtener un grado Superior. adicional Ujú. y cobrar más en tu trabajo. En el caso del doctorado, que son más años, tienes que entrar a la parte dentro de la universidad que te da esa posibilidad, tienes que cubrir horas académicas, tienes que cubrir unas horas, digamos, atendiendo a otra persona que está haciendo su doctorado como asistente Sí. y luego ya terminas de hacer tu doctorado y además das clases. Entonces, si te Ujú. fijas, hay un intercambio en eso, Sí. pero también si esa parte te interesa, la puedes hacer, pero muchas veces es mejor hacerlo muchas veces contactando a la universidad directo y hay becas en México precisamente para ese tipo de estudios. Exactamente. Y el otro sería la gente que a lo mejor quiere hacer un estudio un poco, hablaba hace rato del tema de España, en donde se inventaron unas cosas que les llaman másters, que no son maestrías, Ajá. porque no cumplen con el número de horas que haces en una maestría normalmente y que es lo que normalmente validan como tal, Ujú. pero que puedes ir a estudiar a lo mejor un tema muy específico durante un tiempo Sí. y traerte el conocimiento, ¿no? Ujú. Y Exacto. en esos casos normalmente ahí sí corre todo por tu cuenta, pero tienes otra vez la misma oportunidad, la posibilidad de ir a otro país, Exacto. de conocer algunas cosas sobre temas específicos de tu profesión, tener el acercamiento a una cultura y también tener la parte del idioma. Exacto. Vamos al punto de la preparación para estudiar en el extranjero. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Creo que serían, primero, elegir el país, ¿no?
Sí, o sea, bueno, creo que primero se tendría que definir como el objetivo, ¿no? Hablando de estos 4 puntos, o sea, elegir el enfoque que se le quiere dar a ese viaje. Después es ya empezar a revisar opciones del país al que se desea irse, ¿no? O sea, Claro. creo que también ahí tiene mucho que ver el punto de la experiencia, que es creo que el número 2, que habíamos hablado ahorita. Ajá. O sea, ¿qué cultura te interesa conocer? Porque sí, o sea, efectivamente la profesionalización y digamos lo que vas a obtener allá en el extranjero puede ser el factor decisivo para que decidas, no sé, por decir algo, me quiero ir a la Universidad de Viena, me quiero ir a la Universidad de León, me quiero ir a la Universidad de París, algo así. Ujú. Me quiero ir a Oxford, por decir algo. Muchas, o sea, si es algo específico académico, creo que tus opciones se reducen a ver el centro académico que te dé o que satisfaga esas necesidades académicas, ¿no? Claro. En el punto número 2 puede ser la parte de la cultura y la experiencia, ¿no? O sea, en esos 2 puntos abarcarlos juntos. O sea, ¿qué quiero conocer allá y qué me gustaría conocer, ¿no? O sea, sobre todo ver los países que te llaman más la atención, combinarlo con el punto número 1 que puede ser la parte académica y con la parte del idioma incluso. Decir, pues porque tiene esta universidad, porque el país es Inglaterra y porque es por inglés, yo me quiero ir ahí. Ok. O sea, la selección del país tiene que ser, yo creo que a lo mejor no por recomendación, sino por preferencias propias. Porque pasa mucho de, ¿a dónde me voy? Y más si no ha salido uno del país, que me pasó a mí. Claro. O sea, yo no salí de México, entonces era un bombardeo de familiares y de amigos y que vete a Alemania, y que vete a Suiza, y que vete a Inglaterra. Todo el mundo y que... opinaba. Ajá, todos sabían cuál era el mejor país para mí, ¿no? Pero ya hasta que yo me senté y dije, a ver, tengo estas opciones de acuerdo a esto, de acuerdo a esto. Y otros por defecto, o más bien por default, la universidad la asigna, ¿no? La universidad te dice, tú te vas a ir a tal lugar. Claro. Pero uno si ya define qué universidad es la que más le conviene, qué país es el que más le gustaría conocer y el idioma que le gustaría perfeccionar tal vez, pues ya tiene una ruta mucho más clara sobre qué país elegir. Claro, que aquí también, por ejemplo, a mí sí me tocó, como tú dices ahorita, una de mis prioridades era el tema de, ¿cómo se llama? Del idioma. Entonces, como parte de lo que viene siendo el idioma, que era el tema específicamente del inglés, pues yo sí decidí ir a Estados Unidos en ese momento y partí de esa parte, ¿no? Y ya de ahí empecé a buscar universidad dentro del país, buscando a lo mejor lugares que no estuvieran tan hacia la parte de la frontera, precisamente para no encontrarme como en un lugar en donde me pueda encontrar gente que hablar español y entonces no forzarme un poquito. Exacto. Como a precisamente el utilizar el idioma pues básicamente todos los días y vivir de esa manera, como precisamente en eso, ¿no? En forzarte un poco en esa situación. Entonces sería de alguna manera primero decidir un poco el país, luego la universidad dentro de las opciones que muchas veces te van a dar tus universidades, porque eso también digo, a final de cuentas iba a estar acotado, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hablábamos también, por eso es como interesante que en la previa, cuando estás eligiendo universidad, si este es tu caso, Ujú. pudieras ver más o menos en qué lugares tienen convenios la universidad, Exacto. precisamente si es que quieres ir a algún lugar en específico, ¿no? Exacto. Ahora, si a lo mejor ya estás en la universidad y no está Italia porque te quedas en Italia, de todos modos yo creo que vale la pena que veas cuáles son las opciones que tiene tu universidad Exactamente. y tomarlo en cuenta basado en las cosas que habíamos hablado hace rato, ¿no? Exactamente. Porque al final de cuentas la experiencia puede seguir siendo bastante completa en los otros ámbitos. Ujú. A lo mejor no va a ser el lugar ideal para ti que hubieras idealizado en su momento, Ujú. pero sí una opción precisamente para esto, ¿no? Exactamente, o sea, creo que es importante ahí sobre todo el no cerrarse a una opción nada más, sino tener 2 o 3 y que si una no se puede por X o Y razón, se pase a la otra. Por ejemplo, en primer caso conmigo, la primera opción era Bélgica. No se pudo Bélgica por trámites de visado porque la visa en Bélgica, la de estudiante, no manches, fue traba tras traba tras traba y en mi caso no se pudo dar. Entonces me pasé a España y la visa de España en 3 semanas la obtuve. Claro, sí hay países en que es más complicado hacer los trámites. Ahora, depende mucho de la universidad también, ¿no? Porque la universidad más o menos es quien te tiene que ayudar a hacer el seguimiento de tus trámites. Digo, obviamente los trámites los tienes que hacer tú ya por tu cuenta. Pero digamos el acercamiento, el que te acepte la universidad en el extranjero, etcétera, etcétera, eso normalmente corre a través de los mismos, digamos, las mismas oficinas de tu universidad en México Ujú. que tienen ese intercambio, ¿no? Sí.
Y ya después te toca a ti cumplir con el resto de las cosas que te pidan, de ir a tratar de buscar tu visa, etcétera, etcétera, en los casos en que así se requiere. Normalmente las universidades, cuando ya tienen, digamos, un programa de intercambio, ya traen un proceso establecido de qué es lo que se tiene que hacer para, digamos, hacer el viaje, ¿no? Entonces, muchas veces, si uno se acerca a la universidad y le dan, digamos, el repertorio, la lista de países a los que se quiere ir, normalmente ellos ya tienen un procedimiento para decirte, ok, ya hiciste la selección, entonces ya ahora pásate al proceso de visa, ahora pásate al proceso de Learning Agreement, que le llaman muchos, ¿no? Que es el acuerdo académico que se va a celebrar entre las dos universidades. Ahora pásate a la selección de residencia. Y así, o sea, el chiste es, una vez ya que se acercaron a la universidad, como que vean todo el proceso, se informen bien y con base en eso ya nada más sea hacer checklist, ¿no? De ya hice esto, ya hice esto, ya hice Claro, esto, ya hice que es esto. lo que normalmente te facilita. Ya cuando te quieres ir a un país raro, si te quieres ir a Timbuktu y eso, pues ahí es donde O si te quieres ir a Nopala, ¿no? También es un país. No, Nopala ¿Qué no. dijeron? ¿Qué Nopala dijeron? no ¿Que es no iba a país. aparecer? Nopala Aquí no está hay mi ni país. universidades. ¿Qué Exactamente. sabes? Bueno, por eso estoy aquí en Querétaro. El caso es que... Ahí no piden visa. No, ahí no. Es más, O ahí te quién pagan sabe, para ¿eh? que entres. Ándale. Están tratando de llevar gente ahí. Sí. Ok. Pasando al siguiente punto, digamos, ya una vez que más o menos lo vas ubicando, que de alguna manera, digamos, otra vez, en este caso, cuando estamos hablando de la universidad, sería el paso a través de la universidad, te facilita mucho, por eso creo que también es interesante eso, y además lo puedes aprovechar. Creo que dentro de las situaciones que puede haber, a menos que quieras estudiar un doctorado, la mejor forma de tener esta experiencia es a través de la universidad y probablemente sea la más conveniente hasta en cuestión económica. Creo que sí, porque es importante el punto que mencionaba hace ratito, y la parte del matriculado sobre todo. Uno de los costos más altos, digamos, al momento de hacer un intercambio es el matriculado. Porque sobre todo las universidades allá, al ser el tipo de cambio y pagarse en euros o en dólares, lo que sea, tienden a ser mucho más costosas. Entonces, la ventaja de un acuerdo bilateral entre las universidades es que la matrícula se sigue pagando en el país de origen. Claro. Y solamente lo que se tiene que pagar allá es la manutención, que se resume básicamente en dos cosas, comida y estadía. Ok, que de hecho a eso es a lo que pasaríamos. Ujú. El siguiente punto, el segundo punto serían las finanzas y el presupuesto. Ah, eso es ¿No? interesante. Eso Digo, es ya estuviste viendo más o menos cuál es el país, el lugar a donde te quisieras ir. exacto. Te darán las condiciones en cuestión de si vas a llegar ahí, si tienes que vivir directamente, por ejemplo, en el caso donde yo estaba, tenías que vivir en los dormitorios de Ujú. la universidad y pues obviamente los costos son los que tienen ya establecidos y esa era una cuestión que estaba aparte de lo que era la matrícula. Ujú. Pero creo que es el siguiente punto el de estar revisando precisamente cuáles serían tus finanzas y el presupuesto que tendrías que establecer Exacto. para vivir fuera, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, la parte del matriculado, como ya habíamos, como ahorita justo comentabas, es, digamos, la parte de la matrícula no tendrías que preocuparte, en teoría, porque la Ujú. estarías pagando de la misma forma que estarías pagando tus estudios normales En en México. esa universidad. Si tienes Ujú. beca, obviamente con el beneficio normalmente de la beca, Exactamente. lo cual sería lo mejor. Y esa parte, digamos, estaría ahí. Pues el tema de las finanzas sería nada más pensar en qué es lo que serían los gastos principales que tendrías que tener. ¿Cuáles crees que serían los gastos principales que tendrías que estar identificando? Por ejemplo, yo tengo la experiencia de que mis dos hermanos mayores ya se han ido de intercambio. Ok, Entonces, mi hermana por su parte estuvo en Francia 1 año ok. y mi hermano estuvo en Alemania 6 meses. Entonces, mi hermano tiene 4 meses que regresó. Entonces, digamos que traigo un poquito más fresco lo que él me dijo Ujú. de lo que se gastaba allá, ¿no? Ok. Entonces, se resumen 3 cosas básicamente, que bueno, 2 se pueden juntar, pero es comida, Ujú, sería toda la alimentación, es estadía, que es básicamente el pago de la renta, ujú. y dentro de estadía, él incluía, o más bien no, yo le incluía ahí la parte de transporte. Ok, El transporte realmente es transporte interurbano. O sea, es claro. que el camión, que el metro, lo que sea. Y depende mucho de dónde se encuentre tu residencia en caso de que sea externa a la universidad. La distancia que tenga entre la universidad y esta, ¿no? Claro. Porque muchas veces si está muy cerca, con una bicicleta que incluso entra dentro de transporte, pero con una bicicleta que tengas en todo el semestre, te puedes mover facilísimo, ¿no? Claro, que hay muchos casos en muchas universidades, por Ujú. ejemplo en Estados Unidos y en algunas universidades en Europa. Normalmente las universidades no están en las ciudades principales, sino están en pueblitos o Ujú. ciudades más pequeñas. Que normalmente lo que pasa en Estados Unidos casi es la regla. Las universidades están en digamos como un pueblo, una ciudad más pequeña, Ujú. que normalmente está en torno a la universidad. Las universidades allá son muy grandes en cuestión de que son cuadras y cuadras de universidad y de repente puedes tener que ir
de un lado a otro a clases y tener que aventarte 8 cuadras o bastante, Sí. que tampoco es tanto, o sea, realmente caminando lo puedes hacer, pero precisamente pasa lo que tú dices. Normalmente está todo centralizado, los dormitorios están Exactamente. dentro del espacio de la universidad y realmente tienes posibilidad de caminar básicamente a cualquier lugar o Ujú. agarrar una bicicleta e irte de un lado a otro. Ujú. Lo cual, digo, sería importante que se considere y se revise antes de hacerlo. Ujú. Pero entonces, uno sería la parte de la comida, o sea, la Sí, la alimentación, lo que alimentación. tienes que estar considerando en Sí, parte de la exactamente. alimentación, lo que dices de la estadía y el transporte, digamos, El transporte. el lugar donde vas a vivir, o sea, Ajá. encontrar el lugar precisamente en cuestión de costo, que ahí puedes ver las dos cosas, ¿no? Hasta checar, a lo mejor si te cuesta un poquito más, pero está más cerca de la universidad, Exactamente, puede ser justo. mejor. Ujú. O a lo mejor te cuesta un poco menos, pero si tienes que estarte transportando diario, pues a lo mejor ahí checar qué es lo que te conviene Exactamente. y qué es lo que puedes hacer. Si viajas con más personas, el ver si puedes compartir algún espacio, etcétera, etcétera, Exacto. dependiendo de qué es lo que puedes hacer. Incluso a esas les podemos agregar una cuenta más que sería el ocio o entretenimiento. Creo yo Ok. que ese es importante agregarlo porque sería también absurdo irse al extranjero sin a lo mejor probar algo del extranjero, ¿no? O sea, Claro. quedarse nada más en la rutina que se está haciendo aquí en México, pero llevar de allá, pues creo que no es la intención tampoco del intercambio. Entonces, agregar esa cuenta para que sean en total 4, que sería estadía, sería alimentación, sería transporte y sería ocio o entretenimiento. Claro, que de alguna manera también es algo que normalmente también haces en tu lugar de origen. Exactamente. Pero pues obviamente aquí lo estás traspolando a otro lugar. Si Exactamente. te vas a un lugar que sea muy caro, pues entonces sí. Por ejemplo, si te Cuidado. hubieras ido a Inglaterra, Sí, que, me sale que es bien muy que era carísimo. bastante caro, Ujú. pues de repente ese sería un tema que sería bastante más complicado, pero sí, ok, yo creo que también esa parte pues tendría que considerarse, ¿no? ¿Cuál sería el tercer punto? Porque era el último que te faltaba. ¿Cuál? Dijiste comida, estadía, dentro de estadía la parte de transporte, pero habías dicho creo que eran 3 puntos. Ah, no, son esos 3, o sea, el Bueno, transporte lo puse aparte. digo, no sé, no lo tomaría yo dentro de este transporte, pero digamos que el otro tema sería precisamente bueno, los gastos que te podía incurrir el viaje, por ejemplo, temas de visas y en algunos casos que hay que poner Ah, claro. algunas fianzas o cosas por el estilo, dependiendo del país a donde vayas, o el mero hecho de la pura visa, ¿no? No sé si, por ejemplo, en tu caso ahorita tuvo algún costo la visa. Sí, de hecho sí. Es importante ahorita que lo menciono. Normalmente el proceso de aceptación de las universidades, aunque tengan convenio bilateral con las universidades de origen, Ujú, se traduce en 5 cosas. Que es primero la aceptación, ok. que se resume en la carta de aceptación que te manda la universidad del extranjero. ¿Qué es lo que usas para ir a pedir tu Exacto. visa? O sea, nada del proceso de intercambio puede empezar si uno no tiene la carta de aceptación de la universidad extranjera. Después viene la parte del seguro. Normalmente, todos los países, como es una visa de larga duración la que se va a solicitar, requieren un seguro de gastos médicos para el estudiante Ok. de larga duración. Entonces, a partir de que tienes la carta de aceptación, Ujú. digamos, ahí tienes que incurrir Empieza. en estos gastos Exacto. también que son necesarios. Una de las cosas que te va a pedir la universidad es que tengas un seguro. Un seguro. No solo la universidad, lo pide la universidad y lo pide normalmente el consulado o la embajada. Ok. Entonces, es importante ahí estar bien informados para empatar los requisitos que tiene la universidad con los requisitos de la embajada, que usualmente son los mismos, pero no está de más revisar para que no nos falte ninguno. Empatarlos y sobre esos requisitos totales buscar el seguro que más adecue a las necesidades del estudiante, ¿no? Y esto varía según la universidad y según el país al que se vayan. Ahora, si el país lo hace es precisamente porque no quiere que de repente te quedes varado en una situación complicada. Exactamente. Y además, pues tiene mucho sentido en el aspecto de precisamente estar protegido. Exactamente. Los seguros son más en el ámbito de salud, ¿no? Accidentes, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros en la universidad a la que a mí me aceptaron era un seguro de gastos médicos básico, digamos. Ok. Seguro internacional le llaman básico. Ajá, Y son 4 cosas principales las que traía. ok. Es primero los gastos médicos mayores. Ujú, Normalmente traen un presupuesto límite. Es hasta $100,000, hasta algo. Entonces ok. es importante ahí. Como normalmente todos lo piden, lo único que varía es el límite. Ok. Entonces estar revisando bien qué límite es el que pide el país y la universidad para que cuando contraten el seguro se aseguren de que ese límite sí se cumple, ¿no? Claro. Segundo son los gastos dentales. Estos son básicos. Muchos incluyen garantías adicionales de gastos dentales, Ujú, pero pues realmente esto
requiere lo básico, lo mínimo. Con que venga seguros, más bien gastos. Nos llama la atención de repente en México el tema de los dentales, pero es que lo que pasa es que en países como Estados Unidos el costo es altísimo, Exactamente. ¿no? Sí, Entonces, justo. obviamente son situaciones que consideran, Ujú. digo, hasta en las películas, ¿no? Como el típico de que van a contratar a alguien y dicen, ay, me incluye los Sí, seguro justo. dental, y Ajá. como que te llama la atención, pues, porque aquí como que nunca lo piensas como una cuestión aparte, pero es una cuestión Ujú. que es súper importante porque además te puede traer otros problemas, un tema de una Exactamente. caries mal atendida. Ujú. Entonces son cosas que lo tienen ellos muy claro en el sentido de lo que piden. Ujú. ¿Y qué otra cosa por ahí te pedirían? Tercero es repatriación de restos Ok. en caso de defunción. Y cuarto, que se agregó recientemente, pero son las coberturas por COVID. Ok. Ya algunos países no las están pidiendo, pero otros sí. Entonces es importante otra vez checar requisitos de la universidad extranjera y requisitos de la universidad de la embajada para entonces empatar los requisitos y ver qué coberturas de COVID tiene que tener el seguro. Usualmente, y para cuestiones más simples y fáciles, las mismas embajadas o las mismas universidades del extranjero son los que recomiendan los seguros. Entonces, mi recomendación sería revisar esos primero, para otra vez no meternos en camisa de once varas, sino revisar esos primero, ver cuál es el más conveniente y sobre esos a lo mejor buscar alguna otra recomendación que pueda empatar con esos. Pero si la embajada y la universidad los están recomendando, puede ser por dos cosas. O porque es el que funciona, o porque es el que la mayoría lleva. Claro. Entonces es importante revisar Sí es importante y además aquí no nada más irte por lo más barato, sino tratar de encontrar a alguien que te pueda Exacto. recomendar las cosas, Ujú, porque realmente es una cuestión que es importante en caso de que lo tengas que utilizar, ujú. de sentirte seguro, además sentirte más tranquilo de que tienes este respaldo, ¿no? Y por Exacto. eso es importante, digo, tomar en cuenta las opciones que te dan, Ujú. pero también en la medida de lo posible tratar de averiguar con otras personas que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de viajar, que es otra cosa, normalmente acercarte sobre todo a personas que viajaron, Ujú. precisamente pues ver cuál ha sido su experiencia y qué te pueden, digamos, decir precisamente que sean tips para tú poder tomarlos en cuenta y también, digamos, saber qué hacer, ¿no? Exactamente. Pero este tipo de casos, específicamente el seguro, es de las cosas que le debes bien pensar, no pensar nada más en ahorrar, sino tener algo Exacto. que te cubra en caso de cualquier situación, ¿no? Exacto. Sí, porque muchas veces uno dice como estudiante, ay, ¿qué me va a pasar a mí? A mí no me pasa, a mí no me pasa. Y estando allá, la situación puede cambiar. Es Entonces, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Exactamente, sí. Entonces es importante realmente tener las coberturas suficientes, adecuadas y que además te permitan cubrir todos los requerimientos que tiene tanto la embajada como la universidad extranjera para que no tengas ningún problema estando allá. Ok, entonces, bueno, hablábamos ya de temas de los costos de visado, los costos en este caso del seguro y algo que también te va a exigir tanto la universidad y muchas veces el país. Ujú. Y el siguiente paso y probablemente también uno de los costos a lo mejor de bulto más alto sería el avión o el Exactamente, transporte, sí. dependiendo a dónde vas, ¿no? De hecho es el siguiente. Normalmente, bueno, dentro del proceso de los 4 puntos que yo anoté, bueno, de los 5 puntos, perdón, Ajá. es, ya que se tiene la carta de aceptación, que usualmente no tiene ningún costo, no incurre en ningún gasto porque es simplemente hacer un proceso. Entre y las un trámite. universidades. Ajá, entre las universidades. Se manda la carta. Con esa carta y con los requisitos que se investiguen, se compra un seguro adecuado porque es importante, muchas universidades piden el certificado del seguro y para entrar al proceso de visado, normalmente ya piden el seguro. Entonces, el tercer punto sería el proceso de visado. Ahí ya hay, en esos dos puntos, el seguro y el proceso de visado, ya incurren gastos administrativos y gastos de trámite porque el seguro se tiene que contratar y en la parte de la visa se tiene que pagar el proceso de visado, ¿no? Claro, que además luego te incluye si tienes que ir, por ejemplo, a la embajada en otra ciudad, pues Exactamente. los costos de transporte. Ese fue mi etcétera, caso. etcétera. Por ejemplo, yo tuve que ir a la embajada de España en México. Entonces, es pagar el transporte hacia allá, pagar la visa, pagar obviamente toda la tramitología, lo que fue el seguro, lo que fue incluso las copias, ¿no? Es importante que Claro. cuenten absolutamente todo, las copias, que las impresiones, que esto, que lo que sea. O sea, tener todo eso considerado para que puedan hacer un presupuesto realista, digamos, de lo que se gastan. Claro. Dentro de ese punto, que es el tercero, es los gastos de visa. Depende ahí mucho el país que elijan, el costo de visa que va a tener. Porque muchos países piden demasiadas garantías, que eso incurre en muchos gastos. Normalmente los países que tienen un idioma diferente necesitan traducciones de los documentos oficiales Ok. mexicanos. Entonces esas traducciones cuestan y algunas embajadas todavía más caprichosas, digamos, solamente pueden hacer esas traducciones los traductores avalados por la embajada. Ok, Y lo que tienden a ser implica más más caros. caro. Ajá. Y luego, además de las traducciones, esas traducciones se tienen que legalizar, que apostillar
y enviar, ¿no? Por decir algo. Entonces son gastos y gastos y gastos que a lo mejor son chiquitos, pero son hormiga. Entonces se van sumando en una bolota que al final la visa puede salir hasta en 14,000 pesos, por decir algo, ¿no? Es una cifra X. Claro. Pero es importante que conozcan eso y que cuando seleccionen también su país, pues a lo mejor se den una empapadita simple de lo que es el proceso de visado para ese país, ¿no? Después viene la parte de los vuelos, que ahí es donde yo digo que ya entran los gastos fuertes. Porque el vuelo normalmente, lo más conveniente, bueno, según lo que yo conozco y de acuerdo a la experiencia que tengo con mis hermanos y conmigo, es comprar el vuelo redondo. Ok. Porque uno nunca sabe en qué temporada realmente vas a irte y vas a regresar. Entonces lo mejor es, con base en las fechas que te dieron en tu carta de aceptación, a lo mejor consideres 7 u 8 días más entre uno y otro. Por decir algo, si yo llego el 10 de... Mi curso empieza el 10 de febrero. Pues a lo mejor yo llego el 2 de febrero, que serían unos 8 días antes, para poder instalarme, ver residencias, todo. Y al contrario, y más bien el otro lado de la moneda, si mi curso termina el 10 de julio, bueno, pues a lo mejor yo me voy el 18 de julio para poder tener tiempo a lo mejor de viajar o lo que sea, ¿no? Claro. Es importante tener esas fechas adicionales por cualquier cosa. Y entonces con esas fechas ya establecidas y una vez que les emitan la visa, que la visa literal dice de cuándo a cuándo tienen permitido estar en el país, con base en eso ya compren su vuelo. Bueno, ese fue mi caso. Yo compré así el vuelo y ahí es donde lo compras redondo y ya tienes garantizado tu regreso. Porque si uno se va con el vuelo de ida y espera hasta estando allá para comprar el vuelo de regreso, le pueden pasar dos cosas. Uno, por el hecho de estar allá y comprarlo con menos tiempo de anticipación, pues obviamente le puede salir más caro. Normalmente es lo que va a salir, ¿no? O sea, digamos, en la forma en que funciona el tema de las aerolíneas, siempre, o sea, es casi una regla. Los vuelos te van a salir más baratos si haces la compra de un vuelo redondo. Es decir, la compra de los dos vuelos siempre va a ser más barato si lo haces como vuelo redondo, ¿no? Exacto. Y como tú dices, el tema además de comprar el vuelo, además, otra cosa, es muy probable que muchas veces te pidan para la hora de entrar que tengas tu vuelo de ida, y muchos países, y el de regreso, porque así te lo piden, entonces tampoco es que te puedas escapar, y además corres otro riesgo. El tema de comprar nada más el vuelo de ida, aunque más o menos tengas planeado, sepas cuándo vas a regresar, pero vamos a suponer, por ejemplo, en este caso, alguien que viaja a principios del año y va a regresar a mitad de año, pues el tema también que se puede encontrar es que justo cuando quiera regresar se va a encontrar con la temporada más alta, en donde seguramente los vuelos están más llenos, por ende más caros, y sea más difícil que puedan estar modificando las fechas, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí lo que sí cabría ver es que cuando estén comprando su vuelo, vean, busquen dentro de las opciones que hay, por ejemplo, los vuelos que les den más flexibilidad en el término de poder estar cambiando fechas en caso de que lo requirieran, ¿no? Que eso sería interesante, pues, de verlo y tenerlo considerado en caso de que por la razón que sea puedas regresar un poco antes o un poco después o cuando lo necesites, ¿no? Pero creo que eso sería otra cuestión que sería interesante e importante de considerar en el momento que estás adquiriendo tu vuelo. Exacto. Y sí tomarlo así en cuenta, ¿no? Y ahora, desde que empiezan el proceso de visa, yo diría, empiecen ya a revisar vuelos. Porque entre más anticipación tengan para la compra de vuelo, mejor va a ser para ustedes. Sí, lo podrías comprar lo antes posible. El problema es que a veces si no tienes la visa, pues si te avientas a pagarlo, pues luego a veces no recuperas todo. No, o sea, que vayan monitoreando. O sea, que vayan monitoreando precios para que ellos vayan dándose una idea de cuánto es caro, cuánto es barato, ¿no? Porque una vez teniendo la visa, si uno se mete a la página, a lo mejor le aparecen todos los precios similares, pero como ya es una temporada, digamos, más próxima a tu viaje, ya no sabes ni tienes un parámetro de comparación de decir, ahí está barato o está caro. Claro. Entonces es importante que los vayan monitoreando con tiempo en diferentes plataformas para que con base en eso, ya cuando tengan la visa y tengan las fechas exactas, digan, este está bien, este está mal, o lo que sea, ¿no? Claro. Y ya que utilicen el modo incógnito, ¿no? Para que no les esté checando la computadora que están viendo los precios y se los empiece a subir para que se quieran apresurar, ¿no? Así es. ¿Qué otro punto traes por ahí? El 5 y último, pues ya son los gastos de estadía ya. Ok, que era lo que estábamos hablando hace rato, Exactamente, ¿no? O sea, estos gastos ya normalmente se tiene que ir haciendo un presupuesto antes, desde que se empieza el proceso, más bien desde que tiene uno la aceptación, digamos que ya tiene garantizado el hecho de que va a estudiar en ese país en específico, en esa universidad en específico, ¿no? Entonces, desde que se tiene la aceptación, bueno, en mi caso yo lo hice, empecé a buscar a través de la misma universidad, de mi universidad de origen, de la embajada y lo que sea, empecé a buscar dónde podría quedarme, cómo es el modo de vida allá. Herramientas que sirven muchísimo es Google y YouTube. YouTube de verdad es una biblia en estos momentos porque ahí puedes ver
¿cómo es todo el proceso de visado? Yo el proceso de mi visado, las páginas de los consulados tienden a ser muy confusas. Entonces, cuando uno ve un video de YouTube de un chavo de mi país, por ejemplo, uno de México, que hizo el proceso, para mí fue un esclarecedor de duras cañón, porque yo ya sabía qué documentos, cómo los iban a pedir, de dónde podía sacar ciertos documentos, lo que sea, ¿no? Ok. A través de esas herramientas váyanse empapando de los modos de vida allá, cómo suelen quedarse los estudiantes. No van a ser los primeros ni los últimos que se van a ir a ese país, eso es asegurado. Entonces seguramente en YouTube van a encontrar videos de chavos que ya se han ido a esos países de tu país de origen, en este caso, que coincidan en dudas, en situaciones, lo que sea, que uno pueda tener en ese momento. Entonces ver esos videos, si bien a lo mejor no nos va a esclarecer del 100% de las dudas, sí tal vez un 80 o un 70, ¿no? Entonces es importante ver esos videos para, con base en eso, tomar decisiones de dónde va a ser la mejor zona para quedarme, cuánto me va a costar aproximadamente. Es importante aquí mencionar que, bueno, yo creo que es así. Uno nunca va a tener así el presupuesto 100% certero hasta que ya esté casi allá. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los precios pueden cambiar, que de repente te surgió este imprevisto, que de repente incluso que cambie el tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, tienen que hacerlo lo más exacto posible. Y eso implica solamente investigando, viendo, empapándose, preguntando y demás. Y ya que lo tengan eso, siempre consideren un porcentaje extra. Siempre. Por cualquier cosa. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hice es que en España, específicamente en León, está muy sonado el tema de las estafas en las residencias, ¿no? Entonces, como no hay una plataforma fiable para contratar, o sea, no hay un intermediario que te asegure el pago ni la contratación de tu residencia, sino que es una plataforma de intermediación para simple contacto entre inquilino y arrendador. De particulares. Exacto. Entonces, yo puedo hacer la transferencia internacional y cuando llegue allá, a lo mejor el departamento ni existe o la persona ni existe y yo llego y ya me quedé sin piso, ¿no? Les llaman allá. Entonces, yo lo que hice fue renté un hostal, que eso sí lo hice a través de una plataforma, en este caso fue Booking. Renté un hostal por 6 días, que es la primera semana, que esos 6 días son los que yo tengo de salva, digamos, es una semana antes de que empiece mi curso. Entonces yo esos 6 días lo que voy a hacer es, llego esa semana antes para conocer León, para ver cómo está, y ya contacté a estas personas de los pisos y estoy haciendo las citas con ellos en diferentes horarios durante estos 6 días. Entonces yo voy a llegar allá a un hostel con mi estadía garantizada y durante esos 6 días voy a conocer en persona a los que rentan el piso, voy a ver en persona el piso, voy a revisar cuál me conviene más en cuanto a cercanía, en cuanto a presupuesto, en cuanto a gastos que incluyen, en cuanto a facilidad de trato y de negociación con el arrendador, y con base en eso yo pago en ese momento, firmo un contrato y ya tengo garantizado que literal nada más voy al hotel, muevo mis maletas y me paso al piso, ¿no? Sí, pues creo que es en este caso es lo mejor porque te vas a dar cuenta precisamente de qué es lo que estás adquiriendo, incluso con quién vas a estar negociando. Y creo que es bastante válido esto de poder utilizar todos los medios posibles, sobre todo para que estés convencido de lo que vas a adquirir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es importante el visualizarlo de esa forma. Y sí, los presupuestos siempre pueden cambiar por las situaciones que sean. Entonces también hay que estar preparados y también saber y siempre tener por ahí también un colchón en caso de que se requiera. Considerarlo siempre como algo que se tenga por ahí a la mano en caso de que algo sea diferente, ¿no? Exactamente. Ahora, hablabas ahorita de términos también, precisamente cuando nos vamos a otro país, pensando normalmente en los países que pueden ser a los que vas, y esta parte de precisamente para que no te afecte tanto tu presupuesto, pues también está el tema del tipo de cambio. Exacto. El tipo de cambio, digamos, en el tema de la matrícula no vamos a tener problema porque tú vas a seguir pagando tu colegiatura en tu ciudad, en tu lugar de origen, y ahí no vas a tener problema. El problema lo puedes tener en el caso de el resto de tus gastos, costos y todo lo que vas a tener, porque si vamos a suponer, por ejemplo, yo tengo mi dinero guardado en una cuenta en pesos y me voy a Estados Unidos o me voy a Europa, y de repente hay un alza importante en el tema del tipo de cambio, pues me va a afectar porque no voy a poder adquirir lo mismo. Digamos, mi poder adquisitivo va a disminuir y ese es un riesgo, ¿no? Bueno, de entrada creo que una de las recomendaciones sí sería, en caso de que se pudiera, el contar precisamente con una cuenta local. Exacto. Para que de alguna manera puedas tener movimientos, ya sea de lo que tú tienes como dinero propio, o en algún momento si alguien te va a apoyar, te puedan hacer transferencias y tú tengas posibilidad de usarlo. Normalmente las cuentas de banco
En términos generales, todo lo que son las tarjetas normalmente cuentan con soporte internacional, entonces normalmente las puedes utilizar. Exacto. Nada más tomar en cuenta, el único tema con eso es que cuando tú pagas con una tarjeta que está en pesos y pagas en el extranjero, es como un poco una tómbola, ¿no? Porque te van a cobrar el tipo de cambio de acuerdo a como lo traen ellos normalmente. Sí. Y entonces a veces no sabes si te va a costar 20, te va a costar 21, te va a costar 22 o te va a costar 19. Exacto. Entonces a veces es un poco difícil el trabajar con eso, ¿no? Entonces tener por un lado una cuenta de débito, una cuenta donde te pongan de ahorros, es importante, pero ahorita saltaríamos al otro punto que sería el pensar precisamente en tener una cuenta local. Ujú. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de que si tienes algunos recursos, pasarlos ya a la moneda que vas a estar tú utilizando Sí, en exacto. curso y tener esa, digamos, esa tranquilidad de que tienes ya euros si vas a usar euros, Ujú. independientemente de lo que pueda estar pasando con tu moneda en tu país, ¿no? Exactamente. Y entonces eso sí sería otro, yo a mí me tocó y creo que sería uno de los tips o de las cosas que recomendaría a la gente, que es abrir o tener una cuenta local Local. Sí, en el lugar a claro. donde vas a estar, que normalmente pues tú la puedes abrir con los documentos que te da la visa y lo que va, digamos, ahí de la mano. Ujú. Normalmente tienes esa posibilidad de ir y abrir una cuenta precisamente localmente, entonces pasar tus, digamos, tus ahorros o lo que tienes precisamente de tu cuenta en tu país en este caso cualquiera de esos casos euros o dólares y tenerlo ya en una cuenta local, ¿no? Ujú. Que eso sería lo más interesante. Perdón, lo más conveniente, ¿no? Precisamente para estar un poco más tranquilo. Y en algunos casos, si se puede, ya sea tener una tarjeta de crédito propia o alguna tarjeta de crédito por ahí que Sí. alguien te pueda prestar para cualquier caso de emergencias y algunas situaciones. La ventaja de las tarjetas de crédito es que precisamente ante ciertas circunstancias tú la puedes utilizar pues un poco para amparar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si traes tu seguro médico, pero entras al hospital, pues a veces la utilizas como, ahora sí que como escudo, como entrada, y ya sabes que de todas maneras al final se va a pagar el seguro, pero normalmente son el tipo de instrumentos que puedes utilizar para ese tipo de cosas, incluso a veces para rentar un auto o algún otro tipo de rentas, pues también es algo que te puede ser útil, ¿no? Exactamente. Ok, ¿qué otro punto? No sé si traes algún otro punto dentro de eso que estabas platicando. ¿No? Ok. Hablamos ya un poco de seguridad y salud. La parte de seguridad creo que también es importante considerar a los lugares a donde vas. Temas de seguridad para saber precisamente también los horarios, la forma, los lugares en donde vas a estar moviendo, no tener mayor problema y eso a veces pues también lo tienes que conocer cuando viajas a otro lugar que no conoces, Ujú. pues saber dónde sí puedes ir y dónde no puedes ir, en qué lugares, en qué horarios, etcétera, etcétera. También creo que es algo de lo que tendrás que estar considerando en términos generales, ¿no? Ujú. Y por último, algún consejo, trucos o algo que te hayan dado y que quieras aplicar o que le puedas dar a la gente que en su momento quiera o le interese viajar Háganlo de con tiempo. intercambio. Háganlo con tiempo. ¿Ok? Por lo menos un año de anticipación, yo diría. Que a ti te tocó el tema de que tuviste que cambiarlo, ¿no? Ajá. O sea, yo lo empecé a hacer en enero de 2022. Ok, Supuestamente para irme al segundo semestre de 2022. ok, No se dio por las cuestiones de la visa de Bélgica. Entonces se me pasó hasta ahorita, que es febrero de 2023. ok. Pero mi recomendación sí sería háganlo con tiempo porque nunca es muy pronto, de verdad, nunca es muy pronto. O sea, mientras uno tenga antes todo, hay por ejemplo, procesos de visado que no permiten hacerlo con tanta anticipación, ¿no? Ok. Pero ya tener toda la información, ya saber que uno ¿De qué qué tiene va? que llevar, ajá, exacto, le va a ahorrar a uno muchos gastos, mucho tiempo y mucho estrés y complicaciones. Claro. Entonces, porque uno literal nada más va a estar esperando a que se habilite la fecha, por decir así, para hacer el proceso y va a ser checkpoint tras checkpoint tras checkpoint. Claro, que además aquí es importante también considerar que muchas veces las universidades, los intercambios te los consideran entre ciertos semestres, es decir, Exacto. la mayoría de las universidades no te dejan viajar en los primeros 3 semestres, 4 semestres, Ujú. sino que tienes que viajar del cuarto al penúltimo, dependiendo del número de semestres. Muchas universidades no te dejan viajar en el último, hacer estudios en el extranjero en tu último semestre. Ajá. Entonces también es importante considerarlo
precisamente dentro de esto para que no se te vaya a pasar las fechas, ¿no? Que de repente se te ocurra que ahora sí quieres irte de intercambio y ya estás en el último semestre. Entonces creo que eso es importante de considerar toda esta parte, ¿no? Exacto. Bueno, para cerrar, ¿cómo cerramos? ¿Qué te gustaría decir precisamente de este tema? Cerrarlo, ¿cómo lo quisieras ahora sí que presentar? Pues yo con mucha emoción, este va a ser mi último capítulo durante estos meses porque voy a estar allá en España. Seguramente después de mi regreso estarán escuchando de mí, a lo mejor en otro episodio para conocer un poquito más de experiencia. Hay que hacer unos episodios desde allá, Esteban. Sí, también, es posible. Esteban por el mundo. Así es. Y bueno, nada más yo mencionarles que creo que es importante que lo tengan en mente, que se queden con la tranquilidad de que investiguen lo más posible, sí, pero nunca crean que van a tener todo asegurado. O sea, es importante que sepan eso porque muchas veces a gente que trata de hacer como todo muy estructurado, le pasa que se frustra porque llega y a lo mejor, no pensé en lo del transporte, no vi cuánto costaba el camión aquí, no vi esto. Hay muchas cosas que se van a ir resolviendo poco a poco ya estando allá. El chiste es que amarren las cosas vitales, como puede ser vuelos, visa, seguro, estadía allá, que amarren esas cosas vitales y lo demás, ya teniendo eso asegurado, no se van a morir ni de hambre, ni de frío estando allá, ni van a dormir en la calle, ni nada. Entonces, teniendo eso asegurado, vayan con un poquito más de calma y profundicen en las cosas que consideren vitales alrededor de lo que ya tienen, pero consideren que siempre va a haber a lo mejor algo, un detallito que se les escapó. Pero traten, o sea, volviendo a lo mismo. Que también hay que aprender eso, ¿no? Que al final de cuentas siempre las cosas pueden estar cambiando y también ser un poco, más bien... Hay que saber cómo flexibilizarte y saber cómo afrontar ese tipo de situaciones que se puedan dar, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Ya? Sí. Muy bien. Pues bueno, yo nada más para cerrar, creo que sí es interesante y yo sí quisiera de alguna manera invitar a la gente que esto le llama la atención a que realmente lo exploren y traten de hacerlo. Si están en sus posibilidades y pueden buscarlo. Como les comento, no es necesariamente una cuestión en donde solo pocas personas lo pueden hacer. Normalmente si estás estudiando las universidades, en la universidad, tu universidad debe de tener estas posibilidades. Exacto. La cuestión es ver precisamente qué es lo que hay, cuáles son los planes, los lugares con los que tienen esta posibilidad de hacerlo. Y como les decía, pues cuando tienes beca, la aprovechas porque te van a pagar tus estudios y normalmente vas a tener la posibilidad de trabajar allá para poderte mantener, que también es interesante. Obviamente vas a tener que llevar tú algo para poder tener tus gastos, pero creo que es algo que vale la pena hacer el esfuerzo y tratar de buscarlo. Como yo decía hace rato, creo que esta es una de las experiencias más... creo que es una de las mejores experiencias que he tenido yo en mi vida. Sí, yo a todas las personas que tengan hasta un poquito la intención y los que no, sí les recomiendo o les sería enfático en que traten de buscar esta posibilidad. Y estando allá, pues que la aprovechen, ¿no? Que realmente vean esa posibilidad de darse cuenta de que van a tener la posibilidad de ver cosas distintas, de aprender cosas distintas en todos los ámbitos. Hablábamos del ámbito académico, hablamos del ámbito de la experiencia, de la parte cultural, de la parte del idioma en muchos casos. Incluso cuando es tu mismo idioma, porque te digo, es como te vas a dar cuenta que de repente también va a ser todo un tema estando en el español, entenderle a los españoles también en muchos sentidos, que son parte de algo que yo creo que te hace crecer bastante y además te da una visión y un enfoque totalmente distinto al resto de las personas que no hacen esto. Y creo que muchas personas no lo hacen porque simplemente no tienen el interés o creo que no lo ven así. Debería de haber más personas que lo buscaran, ¿no? Sobre todo en un tema, en un mundo más globalizado, porque de repente creemos que lo globalizado es tener un teléfono y tener Google Maps y que de repente hablas con otra persona de otro lado, pero no entiendes nada de sus entornos. Y esto te da esa posibilidad de entender entornos distintos al tuyo y aprender y a veces traerte cosas de otros lugares precisamente para mejorar también tu situación y también, ¿por qué no?, la situación de tu entorno y las personas que están cercanas a ti o los negocios y las cosas, los lugares en donde puedes trabajar en un momento dado. Exacto. Precisamente por eso, ¿no? Pues bueno, antes que nada, pues también antes de terminar, agradecerte, Esteban, pues que todos estos episodios en los que nos has estado acompañando en temas bastante interesantes.
Esperemos que por ahí podamos hacer algo, aunque sea así de lejitos, Remoto. pero pues buscar a lo mejor algunos temas o algunas cosas, sobre todo en temas en los que te interesan a ti bastante y Sí, que nos claro. puedes apoyar precisamente por lo que conoces, y a lo mejor hasta buscar algunos temas relacionados con esta situación, o a lo mejor darle algún tipo de seguimiento en esta parte de lo que es el tema de hoy. Pero muchas gracias por apoyarnos por acá. No, Pues ¿de ya qué? te estaremos extrañando un poco. Por ahí nuestro amigo Diego te estará extrañando más que todos, pero aquí te Así lo es. cuidamos. Y muchas gracias. Y a los que nos escuchan, también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.